Expectativa 610207. Predicado el martes 7 de febrero de 1961 en la primera Asamblea de Dios de Long Beach en Long Beach, California, 1 hora y 32 minutos. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar de vuelta esta noche en Long Beach para compartir este tiempo de confraternidad en las próximas semanas. Me sorprendió bastante saber que me quedaría en Long Beach durante tanto tiempo. Creo que el hermano Argan Brigg, cuando me llamó para hablar de mi viaje a la costa oeste desde Phoenix, me pidió una noche en Los Ángeles y otra aquí. Y luego, me enteré de que tengo, o una noche, quiero decir, una semana en cada lugar, disculpen. Y luego, me di cuenta de que tengo 2 semanas aquí. De domingo a domingo, creo. O de martes a domingo. Así que esperamos pasarlo bien. Solo podemos disfrutarlo en el Señor mientras lo adoramos todos juntos. Debemos hacerlo. Hoy hablaba con el pastor y le pregunté qué tipo de servicio esperábamos. ¿Un avivamiento o un servicio de sanidad? Y él dijo, como el Señor nos guíe. Así que, supongo, eso es lo mejor que podría pedir. Eso es lo que queremos, ¿sabes? Donde el Señor nos guíe. Y entonces, si el Señor tiene el derecho de paso, entonces todo estará bien. 2 y creo que esta es mi segunda vez en este tabernáculo. Creo que este es el lugar al que venimos, ¿verdad, hermano Gene? Una noche aquí hace unos 2 o 3 años, o algo así. Hace un par de años, sí. Y luego estuve una vez en el auditorio municipal, cuando llegué por primera vez a la costa oeste. Así que, para empezar, me siento como parte de ustedes, no solo porque he estado aquí, sino porque he estado en el mismo lugar que ustedes para encontrar la salvación, en el Calvario. Y ahí es donde, la única fuente que conozco es la fuente del Calvario, donde Dios derramó sus bendiciones sobre la humanidad. Y allí es donde recibí las mías, bajo la sangre del Señor Jesús. 3 y ahora, si Dios quiere, me gustaría ver cuántos desean que se ore por ellos, tener un servicio de sanidad una noche. A ver, si levantamos la mano. Bueno, es un buen grupito para un servicio de sanidad. Así que, para una iglesia, al menos. Y luego, bueno, mañana por la noche, ¿les gustaría tener un servicio de sanidad? ¿Les parece bien? De acuerdo. Tendré a los chicos aquí para repartir tarjetas de oración sobre las 6:30, algo así, para que no interfiera con las demás partes de la reunión. Y luego oraremos por los enfermos mañana por la noche, si Dios quiere. Y luego, veremos cómo Él nos guía, y cuántos, en una pequeña reunión de iglesia como esta, podemos orar por todos los enfermos en una noche. Así que, estar aquí 13 noches, va a ser un gran servicio de sanidad. Entonces, si la gente llega, los enfermos siguen acumulándose, bueno, seguiremos orando por ellos a medida que lleguen. 4 Ahora bien, tal vez esta semana que viene, o mejor dicho, la próxima semana, si es la voluntad del Señor, acabo de terminar, antes de comenzar la gira de este año, en mi tabernáculo la serie de las 7 últimas edades de la iglesia en Apocalipsis. Y tal vez, si Dios quiere, me gustaría abordar la próxima semana los 4 jinetes de Apocalipsis, y dedicar una noche a cada caballo y jinete, y lo que representa, y el tiempo en que vivimos. Creo que debería ser, todos deberíamos ser advertidos de lo que viene. Eso es lo que le falta a la iglesia hoy. La advertencia de prepararse. Creo, realmente, que la iglesia estaba en mejores condiciones hace 40 años para la venida de Cristo que hoy. 40 años, hablaba sobre eso el otro día en Westward, en la convención de empresarios del Evangelio completo, de cómo la iglesia en 40 años perdió terreno, tal como lo hizo en el desierto. Pero ahora es el momento, cuando los viejos guerreros han muerto, y debemos prepararnos, y comenzar a avanzar hacia el reino de Dios, y llegar a poseer la bendición plena. Y tal como el Señor nos guíe esta semana, hablaremos sobre esos temas, mientras nos preparamos. Números 32:13 Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que fue consumida toda aquella generación que había hecho mal ante los ojos de Jehová. Deuteronomio 3:18 Y os mandé entonces, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra para que la poseáis. Vosotros pasaréis armados delante de vuestros hermanos los hijos de Israel, todos los actos para la guerra. Apocalipsis 6:2 Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y se le dio una corona, y salió venciendo, y para vencer. Apocalipsis 6:3 Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía, ven y mira. Apocalipsis 6:4 Y salió otro caballo, bermejo. Y al que lo montaba se le dio poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada.
Apocalipsis 6, 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Apocalipsis 6, 6. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: 1 kilo de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario. Y no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6, 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: ven y mira. Apocalipsis 6, 8. Miré, y he aquí un caballo pálido. Y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Y se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora bien, un ministro no puede traer un avivamiento. Ningún predicador puede traer un avivamiento. No lo lleva consigo, y lo único que puede hacer es ser leal a Dios y a su palabra. Y el avivamiento tiene que venir de la gente. En tu hogar, en tu vida. Ahora bien, un avivamiento no consiste en añadir nuevos miembros a la iglesia. Es revivir lo que ya tenemos. Revivir significa recuperar. Entonces, un avivamiento. Hace unos años estuve aquí por primera vez junto a una gran masa de agua, el lago Michigan. Tenía unos 20 o 21 años, recién ordenado en la iglesia bautista misionera. Había ido allí cuando celebraron un gran servicio de Pascua al amanecer junto al lago. Conocía a Paul Rader, quien iba a hablar en esa reunión. Quería visitar el tabernáculo mientras estaba en Chicago. Era la primera vez que veía una masa de agua tan grande. Salí a la Kesore Drive y me quedé allí un rato, y vi todas esas olas saltando, chapoteando. Pensé, ¿qué es lo que emociona tanto? ¿A qué viene tanta emoción? Y las pequeñas olas se formaban, y luego se desvanecían, y se convertían en olas gigantescas que rebotaban entre sí y se rompían. Y la espuma subía y volvía. Entonces veía las grandes olas venir de nuevo, rompiendo en la orilla, como es habitual aquí. Pero eso era algo nuevo para mí, un sirviente encerrado en el mar. Así que noté como, 7 y dije, ¿qué? Debe ser que el lago está teniendo un avivamiento. Debe ser eso. Está pasando un buen rato, saltando. Pensé, qué bien, está bien. Pero, ¿sabes? Pensé, ¿y si recibe mucha agua extra durante el avivamiento? Pensé, no, no tiene ni una gota más ahora que si estuviera completamente tranquilo, ni un poquito. Es la misma agua, pero con un avivamiento, saltando. Pensé, ¿y de qué sirve eso? Resulta que cuando tiene un avivamiento, y salta así, arrastra toda la basura a la orilla. Así que eso es lo que la iglesia necesita, un avivamiento. Que se limpie todo el mundo y las cosas del mundo para que pueda verse claro, volver a estar bonito. Cuando todo se calme, tendrá la misma cantidad de agua. Pero lo que causa que el mar haga eso es que llega a un viento que sopla contra las olas, contra el cuerpo de agua y lo levanta. Bueno, eso es lo que la iglesia necesita esta noche. Un viento impetuoso que baje sobre ella de nuevo y la revitalice, y saque todo el mundo y las cosas del mundo. Y así comienza un avivamiento. Y luego, cuando se calma, la iglesia está en condiciones de comenzar a recibir dones espirituales y bendiciones de Dios. Y eso es lo que queremos. Hechos 2, 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No creo que el avivamiento que esperamos llegue de la manera que lo esperamos. Siempre llega de forma contraria a lo que esperamos. Cristo vino diferente, Juan el Bautista. Bueno, si alguien hubiera pensado, supongo que si algunos de los intérpretes de las escrituras en los días de Juan hubieran dicho, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Me imagino que algunos pensaron que Dios abriría los pasillos del cielo, que una escolta angelical descendería a la tierra, y que un gran profeta digno vendría caminando desde la gloria. Y sería tan grandioso que todos los lugares bajos serían elevados y todos los lugares altos serían humillados. Y las montañas saltarían como pequeños carneros, y todas las hojas batirían palmas. ¿Qué acontecimiento sería aquel? Lo que la gente debió haber esperado ver en aquellos tiempos. ¿Pero qué sucedió? Un predicador viejo y peludo, envuelto en una piel de oveja, probablemente nunca se bañaba cada 3 o 4 meses, salió del desierto, de pie, con el barro hasta las rodillas, y gritando, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue entonces cuando los lugares altos se hicieron bajos, y los lugares bajos, altos. Mateo 3, 2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 3, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto.
Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos 1, 3. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lucas 3, 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan 1, 23. Él dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Lo que el hombre llama grande, Dios lo llama necio. Y lo que el hombre llama necio, Dios lo llama grande. Así que, lo que tenemos que hacer es volver al programa de Dios y descubrir, después de todo, qué quiere Dios que hagamos. Y la única manera que conozco de hacerlo es orar. La oración es la clave. Esa es la respuesta. La oración cambia las cosas. La oración es el arma más poderosa que jamás se haya puesto bajo el control de los seres humanos. No hay bomba atómica ni bomba de hidrógeno tan poderosa como la oración. La oración cambiará la mente de Dios. ¿Sabían eso? Lo hizo una vez. Un profeta fue enviado a la cámara del rey. Y le dijo: Sube y dile: Así dice el Señor, no se levantará de la cama. Morirá allí mismo. E Isaías subió y se lo dijo a Ezequías. Y puedo imaginar a toda la celebridad en la puerta, a los campesinos en los patios exteriores, cuando entraron, dijeron: Oh, profeta de Dios, ¿qué será de nuestro rey? Así dice el Señor, morirá. Fueron a los soldados: Oh, gran profeta, ¿qué dice el Señor de nuestro rey? Así dice el Señor, morirá. Y así fue, el Señor se lo dijo. Siguió bajando, se metió en su pequeña choza, en algún lugar del desierto. 2 Reyes 20, 1. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amoz, vino a él y le dijo: Así dice el Señor, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Isaías 38, 1. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amoz, vino a él y le dijo: Así dice el Señor, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. 1 Corintios 3, 19. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en su propia astucia. 10 Ezequías volvió su rostro hacia la pared y lloró amargamente, diciendo: Señor Dios, te ruego que me consideres. Anduve delante de ti con un corazón perfecto. Necesito 15 años más para preparar mi reino. Parece que si Dios hubiera querido decirle algo, se lo habría dicho mientras hablaba con él. Pero Dios tiene sus maneras de hacer las cosas. Hay que seguir los caminos de Dios y sus medios. Mientras intentemos hacerlo nosotros mismos, no funcionará. Y no podemos simplemente imitarnos unos a otros. Tenemos que vivir individualmente ante Dios. Ahora bien, el hombre más grande de la tierra, por supuesto, era el rey. La persona más grande en el cielo era Dios. Estaba el hombre más grande de la tierra hablando con el hombre más grande del cielo, el más grande del cielo, y sin embargo, los grandes poderes del cielo no podían responderle al rey, porque no estaba destinado a serlo. Era solo un rey. Y luego habló con Isaías, su profeta, y le dijo: Ve y dile que he escuchado sus oraciones y que le voy a ahorrar 15 años. ¿Cómo creen que se sintió avergonzado el profeta al regresar? ¿Para qué regresas, profeta? Así dice el Señor, vivirá, y salió diciendo: Así dice el Señor, morirá. Al regresar, dijo: Así dice el Señor, vivirá. Así dice el Señor, vivirá. ¿Por qué? ¿Qué lo cambió? La oración, ese es el secreto. La oración abre la puerta. La oración. Todo lo que pidan en oración, con fe, creyendo, lo recibirán. Pidan abundantemente para que su gozo sea completo. 2 Reyes 20, 2. Entonces volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová, diciendo: 2 Reyes 20, 3. Te ruego, oh Señor, que recuerdes ahora cómo he andado delante de ti en verdad y con corazón perfecto, y cómo he hecho lo que es bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró desconsoladamente. 2 Reyes 20, 4. Aconteció que antes que Isaías saliese a la mitad del patio, vino a él palabra de Jehová, diciendo: 2 Reyes 20, 5. Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Isaías 38, 2. Entonces volvió Ezequías su rostro hacia la pared, y oró a Jehová, Isaías 38, 3. Y dijo: Te ruego, oh Señor, que recuerdes cómo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y cómo he hecho lo que es agradable a tus ojos. Y Ezequías lloró desconsoladamente.
Isaías 38, 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo. Isaías 38, 5. Ve y di a Ezequías. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí yo añadiré a tus días 15 años. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. 11. Pidámosle a Dios esta noche que no escatime nada, sino que derrame los poderes del cielo. Si tiene que sacudirnos y desgarrarnos, y bajar a la casa del alfarero y ser remodelado de nuevo, si eso es lo que se requiere, eso es lo que quiero. Y creo que eso es lo que todo creyente sincero desea, cueste lo que cueste. Ahora, tengamos eso presente durante la reunión. No me importa, Señor, lo que cueste, pero quiero que me revivifiques. Si es algo que estoy haciendo, algo que no debo hacer, algo que debería haber hecho, simplemente desgárrame y recíclame, para que te obedezca. Con ese propósito en el corazón, Dios estará tan seguro de actuar como yo estoy detrás de este púlpito. Así es. 12. Ahora bien, esta es la primera vez, que yo recuerde, en toda la historia de mis reuniones, que he venido a un lugar para celebrar un avivamiento, no un servicio de sanidad. Y me alegra que esto esté planeado así. Pensé que tal vez iríamos a Los Ángeles, pasaríamos aquí unas noches, y luego allá, así. Pero de alguna manera, o según lo planeado en la gran economía de Dios, supongo que estaría aquí estas 2 semanas en una iglesia, celebrando un avivamiento. Así que quizás así es como Dios lo quiere. Así que se lo dejamos a Él. Él es el jefe, ¿verdad? ¿Cuántos lo aman? Oh, todos ustedes, está bien. Entonces parece que todos son creyentes. Eso está bien. Bueno, hablemos esta noche y preparemos nuestros corazones para el servicio de sanidad mañana por la noche. Luego, el jueves por la noche, comenzaremos con el texto evangelístico, y así sucesivamente, si Dios quiere. Y oremos para que Dios nos tenga en tal avivamiento para el domingo, la gloria de Dios estará lloviendo sobre nosotros, y Dios estará moviéndose entre nosotros con grandes maravillas y señales, y cientos recibirán el Espíritu Santo, y simplemente irá por todas partes. 13. Ahora bien, no queremos decir ahora, un verdadero y gran avivamiento, no llega a los titulares ni a cosas así. No, no. Hay algo que le faltó a Jesucristo en su vida. Odio decirlo, pero sí. A Jesús le faltó una cosa. Un espectáculo moderno. No era un fanfarrón. No. Hoy en día, todos tienen que tener grandes titulares y presumir de lo que hacen. Eso es ser presumido. Así es. Eso no es un siervo de Dios. Un siervo de Dios será humilde, se guardará. Y cuando llega el avivamiento, miren cómo ha llegado siempre. Cuando llegó en los días de Jesús, solo a una minoría, a unas pocas personas. Miren lo que Juan tenía allá en la orilla, solo unas pocas personas de las regiones circundantes se reunieron para escucharlo. Alrededor del 99% rechazaron su mensaje y se alejaron. Sin embargo, fue un gran avivamiento y un tiempo de sacudida. Dios sacude las cosas y la gente no se da cuenta de que está ocurriendo. Dios sacude a su iglesia. El avivamiento es para su iglesia. Creo que la iglesia está llamada a salir ahora. Pero lo que hay que avivar es avivar y sacudir a esa iglesia para que vuelva a su lugar. Alguien dijo, ¿por qué te metes con un grupo de pentecostales, santos rodantes y demás? Ahí me enviaron. Soy uno de ellos. Dicen, ¿por qué no haces estas señales? ¿Por qué no subes a los lugares importantes, a los lugares altos, y demás? Si te fijas, eso es exactamente lo mismo que se le dijo a nuestro Señor. Sus hermanos incluso le dijeron, ¿por qué no te presentas ante Caifás, o en algún lugar importante, y te muestras? Si eres este hombre, este Cristo, hazles saber quién eres. Él dijo, tu día es siempre. No subió con ellos. Pero su hora aún estaba por llegar. No era un showman. Y creo que eso es lo que le pasa a la iglesia hoy. Se le da demasiada importancia en lugar de suficiente Cristo. Queremos a Cristo. Nada de apariencia. Cristo. Queremos condicionar nuestros corazones. Y cuando lleguemos a ese punto, descubrirán que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no falla. Ahora inclinemos nuestros rostros un momento y acerquémonos al autor antes de acercarnos a su palabra. Mateo 26, 57. Y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Juan 7, 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto.
Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 15. Padre Celestial, somos, sin duda, un pueblo privilegiado al estar reunidos esta noche aquí en una nación libre donde podemos adorar a Dios según los dictados de nuestra conciencia. Nos alegra mucho esto y que aún haya una puerta abierta en nuestra tierra, sabiendo que pronto esta oportunidad nos será arrebatada. Y, Señor, será una gran cosa cuando así sea, porque entonces el amor de Dios nos constreñirá hasta que nuestros corazones se unan. Oro, Padre, por esta próxima reunión en Long Beach y por esta iglesia convocada por la Asamblea de Dios, donde los hijos de Dios se reúnen. Y la iglesia es el pueblo que compone el cuerpo. Y oramos, Dios, por este pastor. Oro para que lo bendigas, Señor, y que al abrir sus brazos y su corazón para que comience un avivamiento, sus oraciones no sean en vano. Que nos respondas esta semana con un avivamiento arrasador que incendie toda la costa oeste, Señor. 16. Y el pueblo de Dios comprende que, como en tiempos de Ezequiel, los huesos se unieron a los huesos, y la piel sobre ellos, y se levantaron. Pero, aún así, necesitaban ser profetizados para que la vida viniera a ellos. Y Padre Celestial, podemos organizar y unir las iglesias, unir nuestras manos y unirnos hueso con hueso. Pero se necesita la profecía de un viento azotador para que la vida nos devuelva. Padre, oramos para que no solo haya una reunión prolongada, sino un avivamiento que verdaderamente sacuda cada corazón, cada hogar, cada iglesia, cada miembro, hasta que el Espíritu Santo predomine en cada vida. De ahí, Señor, saldrán obreros a las esquinas y a los caminos, sin una mirada de vergüenza en sus rostros, sino como soldados valientes, con rostros ardientes como el de Esteban, como una casa en llamas bajo un viento fuerte. No pudieron detenerlo. Tampoco pudo detenerlo el tribunal del Sanedrín. Pero él les gritó: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ni siquiera la muerte detuvo su mensaje. Llegó a Saulo de Tarso. Nunca lo abandonó hasta que, Dios, lo encendiste y lo iniciaste. Conviértete en el apóstol de la era gentil. Aquel hombre, al morir, arrodillándose y diciendo: veo a Jesús de pie a la diestra de Dios. Esa mirada sobre él, Ezequiel 37, 7. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Ezequiel 37, 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subía, y la piel cubría por encima. Pero no había en ellos espíritu. Ezequiel 37, 9. Luego me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel 37, 10. Profeticé, pues, como me mandó, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Lucas 12, 40. Vosotros también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Hechos 7, 51. Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7, 55. Pero él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. 17. Dios, te pedimos que envíes al Espíritu Santo con tal poder de convicción que imprima esa mirada de determinación en cada corazón y en cada rostro que se reúne en esta iglesia. Concédenos, Señor, que haya un tiempo de introspección. Porque sabemos que vivimos en una hora tardía, más tardía de lo que pensamos. Dijiste que vendrías a la hora que no piensas, así que puede ser en cualquier momento. Te ruego, Padre, que me ayudes. Hablando hace un momento, al ver a los cuatro jinetes, la sanidad divina, pase lo que pase, Señor, te abrimos nuestros corazones. Ven a tratarnos, Señor, según lo necesitemos. Aléjanos del mundo, Señor. Toma tu afilada espada de dos filos, la palabra, y discierne los pensamientos de nuestros corazones y mentes. Trae a nuestra memoria lo que nos falta. Que no dejemos de orar hasta que veamos nuestras oraciones contestadas. Concédelo, Padre. Circuncida mis labios, circuncida el corazón del pueblo, para que yo pueda hablar y ellos puedan escuchar la palabra del Señor. Te lo pedimos para la gloria de Dios en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Amén. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ruego al Señor Jesús que el avivamiento comience desde ahora, que todos tengan hambre y sed. Ahora, prepárense, cada uno. No esperen al prójimo. No se trata del prójimo, sino de nosotros mismos. Ayunemos, oremos, clamemos a Dios. Llamen por teléfono, llamen a alguien y tráiganlo. Guíen a nuestros hijos a orar. Reúnan a nuestros grupos familiares. Simplemente abran nuestros corazones y digan, Señor, aquí estamos. Ahora, al prepararnos para el servicio de sanidad de mañana por la noche, los chicos vendrán con las tarjetas de oración alrededor de las 6:30. Los que quieran tarjetas de oración, vengan, y que los enfermos se acerquen a mí, aquí arriba. Muchos de ustedes han estado en las reuniones. Saben cómo funciona. Es mejor para alguien sentado aquí con fe, creyendo, sentado al frente, que allá atrás. Porque a veces, cuando los veo allá atrás, hay tantos entre ellos, mientras que, donde el canal, como lo llamo, o los rayos de fe que emanan de la gente, es confuso. Sin embargo, se extiende a toda la multitud, y a miles de personas. Pero prefiero que los enfermos estén aquí al frente, cerca de donde estoy. 19 Ahora, esta noche quiero hablar sobre un tema. Primero, quiero leerles un versículo de las Escrituras, que se encuentra en San Lucas, capítulo 2, versículo 26. Y he aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, esperando la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viera al Cristo del Señor. Ahora, quiero abordar el tema de la expectativa. Ahora bien, antes de tener expectativa, debe haber fe que la acompañe. Y solo hay dos elementos en el mundo que lo controlan esta noche: el miedo y la fe. Rusia intenta que todos le teman, y nosotros intentamos que todos tengan fe en Dios. Esa es la diferencia. Esos dos elementos controlan a todas las naciones, a todas las personas, a todas las iglesias, a los individuos. El miedo o la fe. Lucas 2, 25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lucas 2, 26 Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. 20 Ahora bien, el miedo no tiene ningún valor, ninguno en absoluto. Es infinito, no tiene nada bueno. Si me dispararan por la mañana, si me dispararan, ¿de qué serviría tener miedo? ¿De qué me serviría? Dices, bueno, ¿de qué te serviría la fe? La fe podría librarme, pero el miedo no me ayudará en absoluto. Te pones nervioso y más nervioso que nunca cuando llega el momento de disparar. Así que tengamos fe. La fe podría librarme, pero si no, ¿de qué serviría el miedo? Simplemente mantén la fe y aférrate a ella. Acepta la promesa de Dios y permanece con él. 21 Y ahora, al comenzar a leer la palabra y a enseñarla, nunca me apartaré de la palabra por nada. Y recuerda que debes creer esto en Dios, que Dios cumple su palabra. Él lo hará. Si no lo hace, no es Dios. Dios es infinito. Y cuando algo es infinito, bueno, no hay forma de explicar qué es infinito. Pero somos finitos. Por lo tanto, podemos decir cualquier cosa, y al día siguiente, o a la hora siguiente, o a los 5 minutos, tendremos que modificarlo y decir, oh, me equivoqué. Pero Dios no puede hacer eso si es infinito, porque hace su promesa, y nunca puede retractarse. Su promesa siempre es la mejor. Su decisión siempre es perfecta. Y si es perfecta, nunca puede ser más perfecta. Así que siempre tiene que ser correcta. Ahora bien, si tienes fe, hace un tiempo, hablaba con un médico sobre uno de sus pacientes que había sanado. Me dijo, Billy, es amigo mío, no hay ninguna duda. Dijo, caramba. El cáncer estaba ahí. Dijo, lo operé, no pude extirparlo. Estaba en la garganta. Y él, que era cuñado del médico, dijo, ha desaparecido por completo. Algunos se acercaron al dueño del motel mientras estábamos en la reunión. Les contaba a todos cómo esa fe lo había logrado. Dijo, sí, Billy, lo creo. Dijo, ahora, tener fe, dijo, creo que si hubiera salido, tocado un árbol y hubiera dicho que tenía fe dije, no, eso no funcionará. Dijo, si hubiera tenido fe, dije, no tiene ninguna base para tener fe. Ahora bien, tocar un árbol y tener fe es superstición. Se necesita una base para la fe, y la fe viene por oír la palabra de Dios. Ahora bien, antes, si lo tomas como cualquier periodista o algo así, no puedes tener fe en eso.
Cometerán errores porque son humanos. Pero esta Biblia no puede cometer errores. Tiene que ser perfecta porque es la palabra de Dios. Y Dios no es mejor que su palabra, oh. Tú no eres mejor que tu palabra. Yo no soy mejor que mi palabra. Por lo tanto, cuando la Biblia dice algo, recuerda, es definitivo. Salmo 119, 89, Lamed. Para siempre, oh Señor, tu palabra permanece en los cielos. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 23. Y si Dios es llamado a tomar una decisión sobre algo, y la decisión que tomó, al ser llamado de nuevo para lo mismo, debe permanecer igual. No puede cambiarla por una sola vez, diciendo, bueno, lo hice por este, pero no lo haré por este. Si lo hace, entonces tomó la decisión equivocada la primera vez. Así que creó su palabra para que, si podéis creer. Cuando un hombre le pidió perdón por sus pecados, y Dios se los perdonó, si tú, o quien quiera que venga, viene con la misma base, pidiendo perdón humildemente con fe, Dios está obligado a hacer lo mismo que hizo por ese hombre la primera vez. Y si un hombre alguna vez enferma e invoca a Dios, y si Dios sana a una persona, si alguna vez sanó a una persona, y con las mismas razones por las que lo trajo para su sanidad, si alguna vez lo invocan de nuevo, debe mantener la misma decisión. Si no lo hizo, cometió un error. Y entonces, si cometió un error, no es infinito. Y si no es infinito, entonces no es Dios. 24. Mira, tienes que volver de inmediato para saber que esta palabra es la verdad. Eso es precisamente lo que me da mi firme postura en Cristo, porque creo que la palabra es verdad. Simplemente no puede fallar. No puede fallar más que Dios, porque es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hebreos 4 nos dice que la palabra de Dios es poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, cortando en ambos sentidos, hasta la médula, y griega. Incluso discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Jesús miró a la audiencia y percibió sus pensamientos, ¿cuál era? Él era el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pues bien, deberían haber sabido que Él era la palabra de Dios manifestada. Ahora bien, esa misma palabra hablada de Dios, el Espíritu Santo, puede hacer manifiesta cualquier promesa de Dios, si tan solo la creen. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 25. Ahora bien, las expectativas deben basarse en algo que tenga fe, porque si esperas algo es porque se te ha prometido algo, o algo parecido. Así que, si quieres tener expectativas reales, deben basarse en así dice el Señor. Mira a Noé. A veces Dios te pide que hagas cosas que son ridículas para tu propio pensamiento humano. Ahora recuerda, si vas a entrar en este avivamiento tratando de entender algo, mejor que salgas primero, porque no puedes hacerlo. Recuerda, Dios no conoce al hombre el hombre no conoce a Dios, más bien, por su cabeza. Lo conoce por su corazón. En el jardín del Edén, cuando el hombre estaba dividido entre Dios y Satanás, Satanás tomó su cabeza. Dios tomó su corazón. Con su intelecto intenta razonar las cosas. Pero la fe en Dios, en su corazón, le hará creer cosas que la razón ni siquiera justifica, porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira, tiene que creer en la palabra de Dios. Oh, hermano, si pudieras grabar eso bien, profundamente, haría que todos los demonios se fueran de inmediato. Ah, sí que lo hace. Ahora sé de lo que hablo. Llevo 31 años en el ministerio, y sé de lo que hablo. Y nunca, sinceramente, en toda mi vida, le he pedido nada a Dios con esta Biblia abierta, a menos que Él me lo diera o me dijera por qué no podía hacerlo. Es cierto. Claro que a veces no puede dármelo porque creo que lo quiero, y Él sabe más. Pero siempre ha venido y me ha dicho por qué. Y por eso sé que es verdad. Así que Dios cumple su palabra. Puedes confiar en eso. Hebreos 11, 1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 26. Ahora bien, cuando Dios le pidió a Noé que construyera un arca, él se movió con temor, sabiendo, ¿se imaginan lo que decían los críticos? Noé esperaba que lloviera, porque Dios dijo que iba a llover.
Nunca había llovido sobre la tierra. Se imaginan a los críticos diciendo, miren, el pobre está un poco loco. Pero él dijo, ¿dónde está esa lluvia, Noé? Dime dónde está. No veo nada ahí arriba. No llueve allá arriba. Nunca la ha llovido, nunca la lloverá. Pero Noé dijo, Dios lo dijo. Eso lo resuelve. Si Dios lo dijo, puede hacer llover allá arriba si quiere. Así que esperaba que lloviera, así que se preparó para la lluvia. ¡Qué bien! Prepárense. Mientras escuchen la palabra de Dios, prepárense para que suceda y esperen con expectativa. Ah, eso me hace empezar a sentirme religiosa, pensar que, Dios lo dijo, y luego esperarlo. Génesis 2, 5 y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Hebreos 11, 7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 27 Ahora bien, si Dios ha prometido un avivamiento aquí, lo tendremos. Preparémonos. Si Dios prometió sanar, preparémonos. Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Preparémonos. Saquen todo, prepárense. Llegamos justo a tiempo. Así que ahora parecerá una tontería. Ahora dirán, ¿cómo va a suceder en un día como este, y cuando todo esto? No me importa lo contrario, está mal. No lo vemos, no veo ninguna esperanza, al parecer. Pero si Dios lo dijo, hagámoslo de todas formas, porque Dios lo dijo. Sucederá de todas formas. Lo espero. Creo que Jesús viene. La ciencia está demostrando que pueden tomar un poco de polen de algo, y algo de moco, y ponerle algo, y así sucesivamente. Y casi pueden crear vida humana, afirman. Son tan listos que tienen un Sputnik en el cielo, y un corazón humano latiendo en él. Eso no me molesta en absoluto. Dicen, un día de estos descubrirás que toda la religión de la que hablas es una locura. No, no lo haré. Jesús estará aquí. Tendremos un milenio. Volveremos a casa a la gloria. Lo espero, así que me preparo para ello. Lo espero todos los días. Prepárense. ¿Cuándo vendrá? No lo sé. Pero si no está aquí hoy, lo esperaré mañana. Lo espero porque Él lo dijo, y vivo a diario bajo esas expectativas. Así es. Debemos tener expectativas, sin duda. Noé las tuvo. Génesis 12, 1 Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12, 4 Partió, pues Abraham, como Jehová le había dicho, y se fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Génesis 17, 16 Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y será madre de naciones, y reyes de pueblos nacerán de ella. Mateo 24, 44 Por tanto, también vosotros estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Lucas 12, 40 Vosotros también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Juan 14, 12 de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 28 Abraham, pues, cuando escuchó la palabra de Dios y descendió de la tierra de Caldea, en la ciudad de Ur, descendiendo quizás de Sinar, tal vez una familia pagana de allá, por lo que sé. Pero un día, digamos que era un granjero en la granja, y Dios le habló. Tenía 75 años. Su esposa 65. Y le dijo, Abraham, vas a tener un bebé con tu esposa, Sara. Bueno, fue e hizo todos los arreglos. ¿Por qué? Lo estaba esperando. Esperaba que el bebé naciera en cualquier momento. ¿Será en los próximos 28 días que lo sabrás? No lo sé. Si no, tal vez en los próximos 28. La primera vez, me imagino, le dijo a Sara, ¿cómo te sientes, querida? Después de haber pasado el primer mes. No hay diferencia. Gracias a Dios, lo tendremos de todas formas. Adelante, haz los botitas y prepara la chamarra, consigue todo el birselle y los broches, porque ya viene. Así es. Lo espero. Así es. Guárdalos en tu baúl de los recuerdos, prepárate, porque ya viene. Pasó un año. ¿Hay alguna diferencia, querida? En absoluto. De todas formas, lo vamos a tener. Lo espero. Dios dijo, sepárate de tu parentela. Eso es lo que tienes que hacer muchas veces. Sepárate de mucha incredulidad.
Y recuerda, hasta que Abraham obedeció completamente a Dios, la bendición nunca llegó hasta que él obedeció completamente a Dios. Llevó a su padre consigo y causó problemas. Y luego Lot finalmente causó problemas, un pastor. Y tan pronto como se separó de todo eso, obedeció completamente. Cuando llegó a la obediencia completa, entonces Dios trajo la bendición. Génesis 12:1 Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. 29 Ahora bien, la iglesia pentecostal ha estado esperando una visita a la tierra prometida para la restauración de los dones y demás. Pero tan pronto como empezó a hablar en lenguas y a interpretar, empezó a organizarse, a crear diferentes organizaciones, a separarse, y cosas así. Lucharon durante 40 años. Seguirán luchando mientras sigan así. Pero cuando se reúnan, como lo hicieron en el día de Pentecostés, reúnanse, entonces esperen que Dios haga algo. Si el pueblo que lleva mi nombre se reúne y ora, entonces yo iré desde el cielo. Si hacemos eso, podemos esperar algo. Hasta que lo hagamos, mejor no lo esperemos, porque no llegará. Tenemos que obedecer completamente a Dios. Tienes que llegar a un punto donde las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia cuadrangular de Dios, la unicidad, la ductilidad, la Trinidad, la quincuagésima, y todos esos otros ismos que te entusiasmaron, olviden sus diferencias y se unan a orar. Entonces esperaré oír algo del cielo. Dicen, bueno, lo harán. 2 Crónicas 7:14 Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 30 Bueno, el otro día, cuando estaba en Beaumont, Texas, una organización, porque tenía a un grupo una iglesia me patrocinó, como 42 iglesias, y todas eran excelentes personas. El presbítero del distrito me llamó y me dijo: le pongo punto final. De ahora en adelante, señor Branham, lo aparto. Tenía a un hombre sentado en la plataforma que fue bautizado incorrectamente. Bueno, dije, voy a hacer algo diferente. Voy a ponerle punto final y lo aceptaré. Si me pone en uno, yo voy a ponerle otro y lo aceptaré de nuevo. Así es. Así es. Extender nuestras tiendas allá lejos, reunir a cada hermano. Sí, señor, eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando lo hagamos, podemos esperar que Dios responda. Pero hasta que lo hagamos, Él no responderá porque tenemos que separarnos de las cosas del mundo. Mientras la iglesia pentecostal siga codiciando las cosas del mundo, esto, aquello y lo otro, mejor que se rindan. Hasta que no regresen al verdadero evangelio, a la palabra de Dios, al así dice el Señor, nunca prosperaremos hasta que lo hagamos. Dios no escuchará hasta que le obedezcamos por completo. Sí, Señor. Cuando Abraham obedeció completamente a Dios, supo, cuando lo hizo por completo, de inmediato 3 ángeles se acercaron y anunciaron el nacimiento del bebé, y él nació. Pero Abraham nunca se rindió. Simplemente lo esperó. Y finalmente se entregó por completo a la voluntad del Señor, y entonces sucedió. Pero hasta que no lo haga, simplemente no sucederá. 31 Moisés, a veces la gente se comporta de forma extraña cuando escuchan a Dios. Moisés fue un gran teólogo. Aprendió de toda la sabiduría de los egipcios. Ciertamente, Moisés no desconocía nada. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado allí, 40 años en el desierto, pastoreando ovejas, pensando: creo que volveré a Egipto y mejoraré quizás mis matemáticas un poco? Sabía tanto que podía enseñarles a los maestros. No necesitaba educación. No necesitaba que le enseñaran nada, pues lo sabía todo. Pero fue un fracaso, a pesar de todo lo que sabía. Hechos 7:22 Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. 32 Ahora bien, creo en las escuelas bíblicas. Creo que deberíamos hacerlo. Deberíamos tener escuelas bíblicas. Mi hijo acaba de salir de Waxahachie. Tengo una chica que va a entrar allí. La escuela de la Asamblea de Dios de Waxahachie, en Waxahachie, Texas. Creo en eso. Pero hermano, cuando enseñemos en nuestras escuelas y seminarios la forma correcta de hablar, y demás, la educación, y demás, lo que necesitamos hoy en día en los seminarios y en todo, es un regreso a Dios, un regreso a Dios. No a nuestros programas educativos, sino a nuestro programa de salvación. Id por todo el mundo y haced seminarios. No, Señor. Id por todo el mundo y construid iglesias. No, Señor. Están bien. Id y construid hospitales. No, Señor.
Eso no fue lo que se le encomendó a la iglesia. La iglesia está construyendo hospitales, la iglesia está construyendo escuelas, la iglesia está construyendo edificios. Pero aquí estaba la comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué es el evangelio? No solo la palabra, dijo Pablo, sino la manifestación de la palabra. El evangelio nos llegó no solo en palabra, sino mediante el poder y la demostración del Espíritu Santo. En otras palabras, id por todo el mundo y demostrad el poder de la resurrección. Estas señales seguirán a los que creen. Enseñar la palabra no basta. Es necesario tener el poder del Espíritu Santo detrás de esa palabra para que cobre vida de nuevo. Amén. Cobrará vida. Marcos 16, 15 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 1 Tesalonicenses 1, 5 Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 33 dices, oh, hermano Branham, eso fue hace 2000 años. Muy bien, crítico. Quiero callarte ahora mismo. No hace mucho, como ves en la revista Life, fueron a los grandes graneros de Egipto y sacaron algo del trigo que José puso allí. Lo plantaron en la tierra, y creció. Sacaron, ¿qué era? Una semilla de girasol, o algo así, hace 4000 años, de la tumba del rey Tutankamón, una semilla de girasol, y la plantaron. Y Dios preservó esa vida. Claro que sí. Aunque la plaga destruya este cuerpo, en mi carne veré a Dios. La palabra de Dios jamás será destruida. Si la siembras en las condiciones adecuadas, hará lo mismo que al principio. Correcto. Job 19, 26 Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Hace un tiempo, estaba en Kentucky cazando ardillas. Eso es lo que hago para relajarme. Cazo, disparo a blancos y cosas así, juego con armas. Es solo un pasatiempo. Tenía un pequeño rifle Winchester modelo 75. A 50 yardas me paraba en el campo de tiro y clavaba 9 tachuelas rectas, justo en el papel. Y luego, cuando menos te lo esperaba, disparaba. Si había una ardilla, tenía que verle las 4 esquinas del ojo. Si me miraba, no le disparaba. Si me daba la espalda, no le disparaba. Tenía que estar bien sentado. A 30 yardas, lo dejaba tranquilo, a 20 yardas. Tenía que estar a 50 yardas. Eso es solo porque tenía suficiente de esa manera. Un día, ese pequeño rifle se estropeó y simplemente no pude hacerlo entrar. Lo reajusté e hice todo lo posible. Apretarlo y soltarlo. Con solo 5 milésimas de vibración, se ajusta media pulgada a 100 yardas. Como ven, tiene una parte apretada y otra suelta. Hay que hacerlo bien. Así que lo envié de vuelta a la compañía Winchester y recibí la carta en casa. Decía, Reverendo Branham, ese rifle no tiene ningún problema. Decía, ese rifle agrupa una pulgada a 25 yardas, y un modelo 75 no agrupa mejor. Decía, para empezar, no es un rifle de tiro al blanco. Decía, solo tiene un tornillo en la pata que lo sujeta. Por lo tanto, hay que eliminar la vibración. Ese fue el hombre que fabricó el rifle. La compañía Winchester, las pruebas. El hombre que dedicó su vida, junto con sus ingenieros, a construir el rifle, dijo, no agrupará más de una pulgada a 25 yardas. Y lo había estado usando para apuntar a 50 yardas. Un día me senté bajo un árbol y lloré. Allí estaban el hermano Wobbs y un par de amigos, cazando ardillas. No me importaba dónde le dieran. Simplemente disparaban. Donde le dieran estaba bien. Pensé que podría caerle en la mejilla y darle un poco detrás de las orejas o algo así. Eso no estaría bien. Tenías que darle en el ojo. No estaba bien. Y pensé, bueno, da igual lo que diga la compañía Winchester. Sé que lo hará, porque lo he visto. Y una mañana estaba sentado bajo un arbolito viejo y torcido, llorando. Me puse tan nervioso que empecé a llorar. Dije, Señor, aquí estoy, lejos de los servicios, aquí en el bosque, intentando relajarme. Soy un viejo nervioso. ¿Por qué intentaste enviarme a la reunión? Soy un fracaso, para empezar. ¿Y por qué enviaste a alguien como yo? Parecía que hubieras elegido a un hombre que era un hombre, alguien firme y tranquilo. Y seguí allí sentado, llorando y hablando con el Señor, con las manos en alto y las lágrimas deslizándome por las mejillas. 36 Oí una voz, esa luz en el arbusto. Dijo, te hice así con un propósito. Ahora, sabes que, no puedes estar satisfecho hasta que ese rifle, digan lo que digan, sabes que da en el blanco, a 50 yardas. Y luego dijo, por eso te hice así, porque da igual lo que digan.
Los días de los milagros pasaron. No existe el bautismo del Espíritu Santo. Escucha. Sí existe, porque sé que es así. Esos apóstoles recibieron ese mismo Espíritu Santo. Vieron visiones, resucitaron muertos, sanaron enfermos, hicieron grandes milagros, señales y prodigios. Y si tan solo lo entendemos, no puedes decir, oh, ese día, esa iglesia dice esto. Mi iglesia es la más antigua. Y esto era aquello. Eso no tiene sentido para mí. Si lo hicieron dar en el blanco, lo volverá a dar. Si ellos trajeron un avivamiento que sacudió al mundo con el poder y las promesas de Dios, nosotros haremos lo mismo si aceptamos la promesa y esperamos que suceda. Pero tienes que creerlo. No puedes creerlo a medias. ¿Y sabes qué? Cuando me levanté de debajo de ese árbol después de que él me hablara, y caminé hasta allá y no toqué ese rifle ni una sola vez, y aquí está sentado el chico que, recargamos juntos, ese rifle ha estado constantemente disparando a 50 yardas desde entonces. Así es. Nunca lo he tocado. Él estaba tratando de hacerme algo, de mostrarme cómo comportarme. En tiempos difíciles, y cosas como, oh, hermano Branham, 37 un hombre me dijo hace poco. Si te unes a nuestra organización, haremos esto y aquello. Si tan solo cedes en algunos puntos, le pregunté, ¿ceder? ¿Ceder? Le dije, me sorprende que un hombre de Dios como tú, con un doctorado, le pida a un siervo de Dios que ceda en la palabra de Dios. Le dije, eso no me motiva. No, señor. Me quedaré con eso. Creo en el Espíritu Santo y en su poder. Creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y espero que Él levante una iglesia para ir a su encuentro, con el mismo poder que tenía en el principio. Claro que sí, sí lo esperamos. Tengamos fe en Dios y creamos que Él lo hará. Expectativas. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 38. Moisés, con toda su teología, nunca llegó a nada. Estaba allá afuera, como un cobarde, corriendo tras las montañas en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro. Pero un día se encontró con Dios, y entonces tuvo una experiencia con él. Iba a Egipto a conquistarlo. Ahora bien, podría parecer bastante absurdo que un anciano de 80 años, con las patillas colgando así, y probablemente con la cabeza calva brillando roja al sol, y la barba por todas partes, bajara con un bastón torcido en la mano, su esposa sentada en una mula y un niño pequeño sentado en su cadera. Dijo, ¿a dónde vas, Moisés? Voy a Egipto a conquistarlo. Voy a conquistar la nación. Ya sabes, cuando crees en la promesa de Dios, te hace actuar como un tonto ante las cosas del mundo. Ahora bien, una invasión de un solo hombre, descendiendo para conquistar una nación tan grande como Rusia hoy. Claro, descendiendo, y la cosa, la conquistó. Lo hizo. Mató a un hombre allí y se metió en problemas. Regresó y mató a toda una nación, y fue glorificado por ello, eso es todo. Fue un asesino por matar a uno, y luego un santo por matar a todos. Pero una vez bajó con expectativas, sabiendo que Dios cumplía su palabra. Amén. Lo esperaba. ¿Cómo lo vas a hacer, Moisés? No lo sé, pero sé que lo hará. Dios lo dijo. Eso es todo, eso es todo. ¿Vas a traer a 2,5 millones de personas aquí en este desierto y alimentarlas? ¿Cómo las vas a alimentar? No lo sé. Espero que Dios haga algo al respecto. Lo hizo. Eso es todo. Esperaba algo. Éxodo 3, 1. Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas tras el desierto, y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Éxodo 3, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. 39. El problema es que vamos a la iglesia y cantamos el himno, y el pastor habla de las rosas y las flores. Regresamos a casa. ¡Ay, Dios mío! Esa es la razón por la que no llegamos a ninguna parte. Eso es lo que pasa con nuestras iglesias pentecostales. Eso es, nunca vengo aquí a felicitarlos. Vengo a decirles la verdad, la iglesia pentecostal ha desatado una destrucción de edificios. Ha desatado una destrucción denominacional. Ha ido por todas partes, y ha cortado y dividido, y arrancado, y separado y segregado. Va a tener, esto va a ser más grande, y eso va a ser lo más grande. Mientras hagan eso, nunca irán a ninguna parte. Recuerden, se los digo en el nombre del Señor. Pero cuando se unan, ¡ay, Dios mío! Eso es todo. Cuando obedeces completamente a Dios, en esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros.
Cuando se expone parte de la teología y se le añade un poco de amor, se obrarán obras, maravillas y milagros. Pero tenemos que tener eso. ¿Para quién? Para todos. ¿O, para ese grupo de las asambleas de Dios? ¿O ese grupo de la Iglesia de Dios? ¿O la antigua unicidad, o la Trinidad, o la cinquecencia, o lo que sean? ¿Amarlos? No podría amarlos. Son anticristo. Estás perdido, hermano, cuando piensas eso. Así es. No estás bien con Dios. Si no puedes levantar la mano ante tu enemigo más acérrimo e intentar ganarlo para Cristo, entonces el Espíritu de Cristo no está en ti. Porque vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, y aún así dio su vida por su enemigo. Lo hizo. Qué cierto es. Lucas 10, 17 Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Juan 1, 11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 40 Y ese Espíritu de Dios en ti te hace sentir lo mismo por todos. Cuando llegas a un punto, ahora, simplemente no puedes fingir. El diablo sabe si estás fingiendo o no. Puedo ver a ese niño epiléptico allá afuera un día, y Jesús, 10 días antes, les dio poder para expulsar demonios, resucitar muertos, sanar enfermos y hacer toda clase de milagros. Se llevaban bastante bien. Regresaron y dijeron: hasta los demonios se nos sujetan. Lo pasaron genial. Unos días después, estaban todos desconcertados. Se encontraron con un hombre allí, ¿sabes? Que no quería unirse a su congregación, así que le prohibieron incluso expulsar demonios. ¿Ves la amargura que se apoderó de ellos? Oh, se lo prohibimos. No quería unirse a nuestra congregación, así que le dijimos que no lo hiciera. Jesús dijo: no hagan eso. Nadie que pueda hacer un milagro en mi nombre puede hablar mal de mí. Ellos no están contra mí. Los que están conmigo no están contra mí. Marcos 9, 39 Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Lucas 9, 49 Respondió Juan y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. 41 Entonces, descubrimos que, con esa actitud, tenían a un niño epiléptico allí, llorando por él, rezando y dando patadas. Y me imagino a uno de ellos acercándose y diciendo: así es como lo hice. Hermanos, retírense. No saben cómo hacerlo. Así es como se hace. Con la camisa llena, ¿saben? Aleluya, gloria a Dios. Lo sacudieron, le echaron un poco de aceite, lo sacudieron de nuevo. Así es como lo hice. Ajá. Pero no funcionó esa vez. Eso es lo que pasa hoy. Por eso no funciona tan bien. Pero después de un rato, alguien bajó caminando silenciosamente. Oh, el padre corrió hacia él y le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo. Está gravemente atormentado por un demonio. Y cuando Jesús expulsó al espíritu maligno, los discípulos vinieron y preguntaron: ¿por qué no pudimos hacerlo? ¿Qué nos pasaba? Él nunca dijo: recuperé mi poder. Dijo: por su incredulidad, para que puedan usar el poder que les di. Eso es lo que le pasa a la iglesia hoy. Está decepcionada. No espera nada. Simplemente está ahí, decaída y muerta. Lo que necesitamos es tener expectativas. Mateo 17, 15 Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece terriblemente. Porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. 42 Simeón, este gran santo de Dios, era un hombre de gran reputación. Hoy en día, dicen: un momento, Señor. Soy empresario, médico, profesor. No eres mejor que nadie. Y cuando crees ser mejor que alguien, no eres nada de lo que deberías ser, dice la Escritura. Cuando llegas a un punto, tienes que, ¿cómo puedes tener fe si esperas honor mutuo? Deben preferirse siempre. Esa es la vida de Cristo, preferir a tu hermano y hermana. Y si se equivocan, no hay problema. Nunca los harás mejores si los tratas mal. Abrázalos y levántalos. Me gusta esta religión de antaño. Te diré lo que hará. Hará que un smoking se siente junto a un overol, se abrace y se llame hermano. Así es. Hará que un vestido de calicó y uno de seda se llamen hermana. Claro que sí, recto como un camión y azul cielo. Y sin duda lo conseguirá. 43 Ahora bien, Simeón era un hombre de gran reputación. Era un anciano sabio, de unos 80 años. Iba por ahí diciéndole a todo el mundo: no moriré hasta que vea al Cristo del Señor. La Biblia dice, ¿qué impulsó a Simeón a hacer eso? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Esa es la diferencia. El Espíritu Santo estaba sobre él.
Ahora bien, me imagino que la gran denominación a la que pertenecía dijo: ¡ay, pobre anciano! Tiene un pie en la tumba y el otro se desliza rápidamente. Déjenlo en paz. No tardará en terminar. Morirá muy pronto. Así que dejen que disfrute de seguir adelante. Tiene una especie de pequeña ilusión, así que, algo anda mal, ¿sabes? Pero Simeón seguía creyéndolo. No le importaba su reputación. Se lo hizo saber a todos. Esperaba verlo. Dijo que no vería la muerte hasta que vea al Cristo del Señor. Oigo a algunos grandes rabinos enfrentarse a los jóvenes, que lo sabían todo, tenían doctorados, licenciaturas en Derecho y demás, y todo lo demás, todo encapsulado. Y dicen: bueno, el pobre anciano fue un buen sacerdote en su época, pero, déjenlo en paz. Está un poco loco. Pero él lo contaba por ahí. No le importaba su reputación de sabio. De lo que hablaba, estaba bajo el Espíritu Santo. Dijo: el Espíritu Santo me lo reveló. Esperaba verlo. Dijo: sí, lo tengo todo preparado. Cuando lo vea, sé exactamente lo que voy a hacer. Sí, Señor, lo tengo todo preparado porque espero verlo. ¿Por qué? El Espíritu Santo lo dijo. Lucas 2, 26. Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. 44. Ahora bien, no hay dos Espíritus Santos. Solo hay un Espíritu Santo. Así es, solo un Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que indujo a Simeón a creer que no moriría hasta ver al Cristo del Señor, ese mismo Espíritu Santo me dice: algo va a suceder. Amén. Simplemente lo creo. Y les dice lo mismo. Esperémoslo. Preparémonos. Prepárense. Como en un viaje, hay que empacar todo. Aunque en este tipo de viaje hay que desempacarlo todo. Ya empacamos demasiado. El problema es que tenemos que descargar. Así que, en este viaje, hay que descargarlo. Hay que estar justo en medio del camino. 45. Uno de los queridos hermano, iba a decir de Weiss, creo, no, ese es Oral Roberts. Oh, él es el superintendente estatal de las Asambleas de Dios en Indiana. Olvidé cuál es su nombre ahora. En fin, hermano Weed, Roy Weed. Supongo que todos lo conocen. Hermano Weed. Un día, mi primo, el hermano Vibert, tiene una de las iglesias pentecostales de las Asambleas de Dios más grandes del este en Evansville, Indiana. Toda la manzana de la ciudad es tomada en la reunión de la iglesia. Así que tenían creo que se llamaba el Salón de los 500. Al otro lado de la calle había un garaje, así que el hermano Vibert lo compró. Y su hermano, organizando una competencia en Indianápolis, quien puede tener cuántos miles en la escuela dominical, así que tenía una escuela de hombres allí donde enseñaba los domingos por la mañana, 500 en la clase. Así que se suponía que yo hablaría esa mañana en la clase de hombres. Me senté detrás del hermano Roy. El hermano Roy dijo: ¿sabes? Escuché a un hombre decir, y ese era yo, que el centro del camino es el lugar. Dijo: en medio del camino. Lo creo. Dios dijo en Isaías 35, habrá una calzada. Muchos de ustedes, queridos nazarenos, solían cantar, una calzada de santidad. No. Habrá una calzada ahí, y es una conjunción. Une la oración. Y un camino, y se llamará camino de santidad. No camino de santidad, camino. El camino correcto está construido para que el agua arrastre la basura a un lado o al otro. Así que o serías muy frío y almidonado, o un fanático. Pero el camino está justo en medio del camino, justo hacia el Calvario, camino arriba. Isaías 35, 8. Y habrá allí calzada y camino, y se llamará camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que será para aquellos. Los caminantes, por necios que sean, no se extraviarán en él. 46. Entonces el hermano Weed se levantó y dijo: un hombre, eso no es buena ética al volante. Dijo: si un hombre conduce en medio de la carretera, se mata. Dijo: eso no es buena ética al volante. No sabía que yo estaba sentado detrás de él. Le toqué el hombro. Dije: ya está, hermano. Eres tan terrenal, dije. Por este camino no hay vuelta atrás. Es solo un sentido por allá. Es un hermano encantador, tan bueno como se podría imaginar. Madre mía. No hay mejores que Roy Weed. Era tan tierno. Dijo: si conduces en medio de la carretera, te atropellan. Dije: hermano Weed, no nos atropellarán. Vamos en línea recta, por ahí. No vamos a volver. Un billete de ida. Me alegro de tenerlo, ¿verdad? Un boleto de ida. Lo que el Espíritu Santo revela a través de su palabra, creo que es verdad. Nos quedamos con ello.
47 Así que Simeón era un hombre de gran reputación entre el pueblo. Pero no se avergonzaba. Algunos decimos tener el Espíritu Santo. Recibimos una revelación de Dios que nos dice que debemos dejar de hacer lo que hacemos. Pero, aún así, sí, me relaciono con los vecinos de por aquí. ¿Qué pensarán de mí? Algunas de ustedes, mujeres, se cortaron el pelo, ¿saben? Porque Suzy lo hizo. Bueno, si tengo que dejarme crecer el pelo, me llamarán anticuado. Ajá. Pero el Espíritu Santo te dice que debes hacerlo. La Biblia lo dice. Ahora bien, si algo dice lo contrario, no lo creas. Es mentira, porque Dios lo dijo así. Y todas esas otras cosas que hemos introducido en la iglesia pentecostal, porque los bautistas lo hicieron, porque los presbiterianos lo hacen. Y pensarán que soy un fanático anticuado. Al ver a nuestras mujeres pentecostales vestirse con vestidos que parecen ajustados, una mujer me dijo el otro día, pero, hermano Branham. Dijo, bueno, no hacen nada diferente. Pero tienen máquinas de coser y otros artículos, así que no hay excusa. Jesús dijo, si haces eso, serás culpable en el día del juicio por cometer adulterio. La Biblia dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si te vistes así, y un pecador te mira, él responderá en el día del juicio. Y responderás por presentarte así ante él. Así que serás culpable de cometer adulterio, ya sea que lo hayas hecho o no, porque, dijo, cualquiera que mire, y te presentes. Un pecador realmente comete eso. Oh, iglesia pentecostal, regresen a Dios. Regresen. Mateo 5, 28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 48 Oh, ¿qué pasó desde la calle Azusa hasta hoy? La calle Azusa se avergonzaba de tener un cancionero en la iglesia cuando comenzó Pentecostés. Cantaban en el espíritu. Todo era en el espíritu. Ahora, como dijo David Duplessis, tenemos demasiados nietos pentecostales. Dios no tiene nietos. Solo tiene hijos e hijas. Has traído a tus hijos a la iglesia. Solo porque eras Pentecostés, los niños entran, toman el pan de la cuna, se acercan y proclaman Pentecostés. Y no saben nada de la experiencia que hizo que las mujeres limpiaran, los hombres limpiaran y las iglesias limpiaran. Mejor me callo yo también. Pero es la verdad. Tenemos que volver a esa experiencia. De acuerdo. Espero que él haga algo antes de venir. Y creo que lo veré. De acuerdo. 49 Pero le fue revelado. Por eso pudo mantenerse firme en la palabra. Dijo, el Espíritu Santo me reveló que no voy a morir. Sé que soy un anciano, pero no moriré sin antes ver al Cristo del Señor. David lo buscó, Moisés lo buscó, y desde el huerto del Edén, hace 4000 años, lo buscaron. Pero él dijo, lo veré. Amén. Lo veré. ¿Cómo sabes que lo verás? Tengo una buena razón. El Espíritu Santo me lo reveló. Vaya. ¿Te revela, hermano, ahí en el catre esta noche, o ahí en esas sillas, que te sanará? Si lo hace, lo recibirás. Eso es todo. ¿Te revela, pecador, que recibirás el Espíritu Santo? Lo recibirás si Él lo revela. Si tienes problemas cardíacos, cáncer, un tumor, lo que sea, ¿te revela que vas a sanar? Lo vas a lograr. Simplemente sigue la guía. Romanos 8, 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los 50 hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no por otros fanáticos, ni por organizaciones, ni nada. Son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia para ser el supervisor, el tutor, que debía criar a los hijos de Dios. No nuestros obispos y cardenales, ni nada por el estilo, sino el Espíritu Santo. Espero al Espíritu Santo, no a una denominación, ni a un obispo, ni a un sacerdote católico, ni a un predicador bautista ni a un predicador pentecostal. Espero que el Espíritu Santo descienda y organice una iglesia que salga a su encuentro, llena del poder y de la resurrección de Cristo. Lo espero. Lo creo. Dios lo prometió, que habría una iglesia allí sin mancha ni arruga. Lo espero porque Dios así lo dijo. Alguien me dijo, hermano Branham, ¿no teme equivocarse alguna noche allá arriba con ese discernimiento? No, señor. Él me dijo que me apoyaría. Espero que lo haga. Es totalmente cierto. ¿No temes que algunas profecías se equivoquen? Si tuviera miedo, dejaría de decirlo. Si no lo tuviera, confiaría en aquel que me hablaba, pero espero que sea así. Él dijo que lo haría, y yo, nunca ha fallado todavía, y nunca fallará porque espero que cumpla su palabra revelada por el Espíritu Santo.
Hijos de Dios guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 51 Ahora, tomemos un poco de drama antes de terminar. ¿Esperarán un gran servicio de sanidad mañana por la noche? ¿Esperarán que el Señor derrame sus bendiciones mañana por la noche? Claro. Espérenlo. Estén bajo expectativa. Oh, espero que la iglesia esté en llamas, que la gloria del Señor caiga por todas partes, y pecadores alrededor del altar, gente siendo salva y llena del Espíritu Santo. Algo grandioso. Mis expectativas son muy altas. Sentí la inspiración de venir a California, y Él va a hacer algo por alguien. Eso es seguro. Espero que suceda, porque siento la inspiración de hacerlo. Siento la inspiración de decir lo que digo. Siento la inspiración de hacer las cosas que estoy haciendo, o no las haría. Quiero ser guiado por ello, y luego espero que algo suceda. 52 Ahora, digamos que es lunes por la mañana. En ese momento, unos 2,5 millones de personas en Israel estaban bajo el gobierno romano. El anciano Simeón entra. Su deber era quizás hacer algo en la iglesia, y después de un rato, aquí está, de pie, allá atrás. Toma el pergamino. Está sentado en su estudio. El anciano aún no ha salido. Es muy anciano. Está sentado allí, tomó un pergamino. Y esa mañana, digamos que tomó Isaías. Leyó Isaías 9 y 6. Nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Se llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz, Padre eterno. ¿De quién hablaba el profeta? Ese es el Mesías que ha de venir. Ese es el que el Espíritu Santo me reveló que vería. Isaías 9, 6 Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 53 Gracias a Dios, en aquella época no había televisión. Así que no había propaganda, noticias, periódicos ni reportajes. Jesús ya había nacido. 8 días después, supongo que en 2,5 millones de personas, cientos de madres acudían esa mañana para circuncidar a sus hijos varones. Bueno, ¿cómo? Las mamás solas, ¿sabes? ¿Cómo aman a sus pequeños? Les pegaban en la barbilla, sin dientes. Me gusta ver a un bebé sin dientes, solo con las encías relucientes. Me imagino a las madres de pie junto a sus bebés, con lindas mantitas de costura, y acariciándoles las mejillas así. Y una pequeña virgen se acercaba con un bebé envuelto en pañales. Y me cuentan que, según la historia, el pañal de nuestro Señor fue quitado del lomo de un yugo de buey que colgaba en el pesebre. Estaban arando con este yugo y desenvolvieron esto y envolvieron al bebé en él. Me imagino a esas chicas de la alta sociedad, algunas de las mejores de Hollywood, caminando por allí, ya sabes, de pie en la iglesia, con sus nombres en el libro. Madre mía. Son miembros populares, con sus bebés perfumados, y, ya sabes, con la costura, los patucos y todo listo, ya sabes, simplemente acercándose. ¿Cómo iba a saber el cura que eran buenas pagando en el plato? Y ya sabes, sí, señora fulana, su esposo es el doctor fulano, así, ya sabes. ¿Cómo recibirían ese honor? Madre mía, todas eufóricas. 54 Y esta niñita entró con un bebé envuelto en la manta de un buey. Oía a algunos decir. SHHH, ¿has oído los chismes? Esa chica tuvo ese bebé de José, sin estar casada con él. ¡Qué terrible! ¡Qué horrible! ¡Qué vergüenza! Y dice que nació de una virgen. Ella no le prestó atención. Abrazó a su pequeño tesoro. En el fondo, sabía a quién pertenecía ese bebé. Sabía que era el Hijo de Dios. Por mucho que muchos se rieran y dijeran, no te metas con ella. Si la gente te ve asociándote con ella, te considerarán uno de ellos. Así son las cosas hoy en día. Me temo que eso es lo que está pasando con nuestras iglesias pentecostales. Ya no quieres ser uno de ellos. No quieres que esa experiencia anticuada del bautismo del Espíritu Santo, también sea anticuada. Exactamente. 55 Ahora, ella caminaba. En su corazón sabía a quién pertenecía ese bebé. Que digan lo que quieran. Ella sabía a quién pertenecía el bebé. Y entonces, ¿saben de dónde viene esa experiencia? Ese niño Cristo que nace en su corazón, no se avergüenzan del Evangelio de Jesucristo. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Me gusta eso. Sí, Señor. Cuando estaba de pie hablando con Festo ese día, o Félix, creo que era, dijo, casi me convences de ser cristiano. Y Pablo le había dicho,
De la manera que se llama herejía, eso es una locura, lunático, así adoro al Dios de nuestros padres. Me alegra unirme a él esta noche, ¿no son ustedes pentecostales? ¿No les alegra esta noche decir, soy uno de ellos? Solía haber una pequeña canción pentecostal que cantábamos. Estaban reunidos en el aposento alto, todos orando en su nombre, bautizados con el Espíritu Santo, y recibieron poder para servir. Lo que él hizo por ellos ese día, lo hará por ti también. Me alegra mucho poder decir que soy uno de ellos. ¿No te alegra? Qué alegría poder decir que soy uno de ellos. Romanos 1:16 Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. 56 Ella caminaba con ese bebé. Y todos decían, no te acerques a ella ahora. Es una santa, o algo así. Mírala, quizás dije algo incorrecto entonces, pero espero no haberlo hecho. Así que ella conocía a ese bebé. Sabía a quién pertenecía. Sabía que era el Hijo de Dios, sin importar la desgracia que fuera. Y sabes que si alguna vez has recibido el Espíritu Santo, sabes que esa es la experiencia de Dios para ti. Sabes de dónde vienes. Sabes del pozo del que te sacaron. Sabes que te salvó. Sabes que te hizo diferente. Y ella continuó. Está bien lo que dicen. No te haré caso. Solo te miraré, cariño. Oh, si la iglesia pentecostal pudiera enamorarse de Cristo así. Señor, te miraré, querido. Eres el querido de Dios, abandonado a los perros. Daré mi conducta como un verdadero cristiano. Caminaré a la luz de la cruz, con un brazo extendido, de amor y dulzura. Sí, sé a quién perteneces, querido. Eres un regalo que Dios me ha dado. 57 Y de repente, Simeón sentado en la habitación, Isaías 9:6 Y el Espíritu Santo, ahora, mira, si el Espíritu Santo te ha prometido algo y lo has estado esperando, le corresponde al Espíritu Santo asegurarse de que seas guiado hacia ello. ¿Cuántos han estado esperando un avivamiento? Muy bien. Quizás este sea el momento en que Él te ha guiado hacia ello. Si hay un avivamiento en ciernes, Él te traerá directamente. ¿Cuántos han estado esperando sanidad? Claro. Muy bien. Entonces, aquí estás, justo en la fuente. Mira, David dijo, cuando un abismo llama a otro abismo, si hay un llamado profundo en el interior, tiene que haber un abismo en algún lugar que responda a ese abismo. ¿Ves lo que quiero decir? Antes de que, aquí, eres un pueblo que vive junto al mar. Antes de que hubiera una aleta en el lomo del pez, primero tenía que haber agua para nadar, o nunca habría tenido aleta. Antes de que hubiera un árbol que creciera en la tierra, primero tenía que haber una tierra, o no habría habido ningún árbol que creciera en ella. Salmo 42:7 Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. 58 Como he dicho a menudo, leí un artículo en el periódico hace un tiempo sobre un niño pequeño en la escuela que se comía las gomas de borrar de su lápiz. Y enviaron a casa, preguntando a su madre qué le pasaba. Un día lo encontró afuera comiéndose un pedal de bicicleta. Así que lo llevó al laboratorio o mejor dicho, a la clínica, para hacerle análisis de sangre, y demás. Cuando lo revisaron, descubrieron que necesitaba azufre. Su cuerpecito ansiaba azufre. El azufre está en el caucho. Así que, miren, antes de que pudiera haber un anhelo de azufre, primero tenía que haber azufre que respondiera a ese anhelo. En otras palabras, antes de que haya una creación, tiene que haber un creador que cree la creación. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora bien, si tienen sed de más de Dios, ¿a cuántos les gustaría tener más de Dios? Claro. Les demuestra que hay más de Dios para ustedes. Así es. ¿Quieren sanar? Tan seguro como que crees que Dios es sanador, hay una fuente abierta en alguna parte. De lo contrario, nunca habrías tenido ese deseo. Si anhelas tener al Espíritu Santo, eso demuestra que hay una fuente abierta en alguna parte llena del Espíritu Santo. Mira, tiene que haber un creador que cree la creación. Y luego tiene que haber algo ahí fuera que responda a esa creación. Éxodo 15:26 Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Salmo 103:3 Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. Zacarías 13:1 En aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia.
59 Ahora bien, el Espíritu Santo estaba obligado, entonces, a guiarlo a esa fuente. Amén. O, si lo estás esperando, el mismo Espíritu Santo te guía a esa fuente. Tiene que abrirse en algún lugar. Si tienes ese deseo ardiente en tu corazón, el Espíritu Santo está obligado a guiarte a él, justo a esa fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emanuel, donde los pecadores, es decir, los incrédulos, se sumergen bajo el diluvio, pierden toda su incredulidad. Así es. O, ¿quieres estar en un lugar donde puedas superar cualquier duda en tu mente? ¿No quieres estar así? Bueno, hay una fuente en algún lugar para hacerlo. La estás buscando, buscándola. Ahora bien, en ese momento, si la has estado buscando, testificando de ella, esperándola porque era una promesa, y cada promesa en el libro te pertenece. Así que la has estado buscando. Entonces, si estaba cerca de él, era obligación del Espíritu Santo guiarlo a ese lugar, donde estaba Cristo. Esa es la obligación del Espíritu Santo. Ahora bien, si crees en la sanidad, es obligación del Espíritu Santo guiarte hasta la fuente. No tienes que entrar, pero Él te guiará, te mostrará. Si buscas al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo te guiará hasta el lugar donde puedes recibirlo, si tan solo dejas que Él te guíe. 60 Puedo oír al Espíritu Santo en la habitación esa mañana con Simeón, diciendo: levántate. ¿A dónde quieres que vaya, Señor? No es para que lo sepas. Solo sigue caminando. Aquí viene. No sabe a dónde va, solo camina. Entra en la habitación y mira a su alrededor. Sigue caminando, Simeón. ¿Dónde estás, Señor? Sigue caminando. Solo sigue caminando. ¿Qué debo hacer? Sigue caminando. Yo te guiaré. ¿Estás dispuesto a dejar que Él haga eso? No tomes tu propia mente, solo toma la suya. Que la mente que estaba en Cristo esté en ti. No critiques. Si no lo entiendes, búscalo en las Escrituras y comprueba si es correcto o no. Sigue caminando. Filipenses 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 61 Ahora camina hacia esta fila de mujeres. Quizás había unas 300 o 400 allí de pie. Lo veo caminando por la fila. Señor, qué extraño. Un día me dijiste que el Espíritu Santo me había guiado, me hizo saber muchas cosas. Nunca me has fallado. No sé qué quieres de mí esta mañana, pero me dijiste que siguiera caminando, así que aquí estoy, caminando. Después de un rato, en cuanto sus ojos se posaron en esa mujercita, todas ellas apartadas, como creyentes casi creyentes, ya saben, apartadas, los días de los milagros han pasado, y demás. Pero, ya saben, un corazón hambriento, guiado por Dios, sabe dónde está cuando lo encuentra. Saben que han llegado a algún lugar. Así que Simeón, cuando llegó cerca de donde estaba este bebé, pudo ver al anciano sabio, con las grandes lágrimas brillantes cayendo de sus mejillas barbudas, y extender la mano y tomar al bebé en brazos. Miró al cielo. ¡Qué sentimiento! Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Lo que todos criticaban y de lo que se burlaban, es precisamente tu salvación. Ahora puedes despedir a tu siervo en paz, según tu palabra. Estoy listo para irme, porque mis ojos han visto tu salvación. Lucas 2:29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. 62 Allá en la esquina, había una anciana profetisa ciega. Pero podía ver a través de esas paredes porque era profetisa. Ella también esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu estaba sobre ella, ciega, recostada en la esquina. Se levantó. El Espíritu Santo debió haber dicho: levántate, Ana. Aquí venía a través del templo, ciega físicamente. Pero podía ver mucho más lejos que muchos de ellos, estaba allí de pie con buenos ojos. Oh, esa es la clase de visión que deseo. Aquí venía, serpenteando por el edificio, ciega. Y fue directo a donde estaba el bebé. Dios mío. Levantó las manos y bendijo a Dios, bendijo a María. Profetizó allí mismo ante ellos que el niño caería y se levantaría de nuevo en muchos en Israel, y que una espada también atravesaría el corazón, y como los profetas habían dicho que eso sucedería. Lucas 2:34 Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Lucas 2:36 También estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad.
63. Ahora bien, si aquella anciana ciega pudo ser guiada a ese lugar sin ojos naturales, para ver esa fuente llena de sangre, cuanto más te guiará a ti esta noche, que tienes buena vista, a la cruz para ver con tu ojo espiritual. No busques el aplauso del mundo. No lo tendrás. Pero estate dispuesto a sacrificar tu prestigio. Todo lo que eres, sacrifícalo por el reino de Dios. Sacrifica tu tiempo por la oración. Sacrifica tu vida, sacrifica tus juegos de cartas, sacrifica todas las cosas del mundo. Entrégaselo al diablo. Que se quede con él, le pertenece. Camina con Cristo. Hace unos años, un gran músico estadounidense visitó Rusia y tocó una obertura en Moscú. Dijeron que la tocó con tanta brillantez y genio, tal como era, que miles de personas se pusieron de pie, gritando y zapateando, y pidiendo a gritos que volviera a tocar. Y el chico se quedó allí parado. Se quedó mirando, así. Bueno, todos empezaron a preguntarse qué le pasaba. ¿No recibiría sus aplausos? Todos aplaudían. Ese es el problema hoy en día. Buscamos a alguien que nos dé una palmadita en la espalda, diciendo, oh, eres, esto, aquello. No busquen eso, el mundo nunca lo hará. Si la palmadita llega, será en el corazón por el Señor Jesús. No esperen que el mundo diga, oh, señora Jones, es una excelente, no busquen eso. Serás criticado. Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Recuerda. Si no llega, algo anda mal. Revisa, regresa, mira a dónde nos quedamos. Buscamos algo que diga. Pertenecemos a la organización más grande de Pentecostés. Pertenecemos a esto, o a aquello. No busques eso. Si lo haces, te estás desviando del buen camino. 2 Timoteo 3, 12. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 65. Este hombre, aplaudían y gritaban, diciendo, debería hacer una reverencia. Es cierto. Oh, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Tocaré una un poco mejor esta vez. Pero no lo hacía, y se detuvieron. Todos se miraron, y todos aplaudieron de nuevo y zapatearon. Pero el chico no les prestó atención. Se dieron cuenta de que tenía la vista fija, así, hacia el balcón. Y miró hacia arriba para ver. Su antiguo maestro estaba sentado allí, el antiguo maestro de música. Quería saber qué iba a decir al respecto. No le importaba lo que dijeran. Quería saber qué diría él al respecto. Y creo que eso es lo que debemos pensar, en este avivamiento que se avecina. No pensemos en lo que va a pensar el mundo. Sigamos mirando hacia arriba y veamos lo que dice el Maestro. El Maestro que nos dio el Espíritu Santo, el Maestro que nos enseñó a vivir rectamente, el Maestro que nos dio su palabra, el Maestro que nos dio su vida. Vivamos para aquel que murió por nosotros, y no prestemos atención al mundo, sino veamos lo que él dice al respecto. Por eso, vengamos mañana por la noche con gran expectativa para ver la manifestación de Dios sanando a los enfermos y afligidos. Inclinemos nuestros rostros un momento. ¿Están bajo expectativa, iglesia? ¿Esperan que Dios derrame su espíritu? ¿Hay algún pecador aquí que quiera comenzar esta noche, acercarse al altar y decir, quiero arrodillarme y orar, hermano Branham? Espero que Dios me salve esta noche. ¿Entro por esa puerta con esa expectativa? Si están aquí, vengan. ¿Qué los llevó a entrar por la puerta, hijo? ¿Qué los llevó a entrar por la puerta, jovencita? ¿Qué lo hizo? ¿Qué lo sacó de esa multitud de adolescentes imprudentes del mundo? Cuando llegué a la ciudad la otra noche, casi como un grupo de encapuchados, parados aquí en un lugar, con chaquetas de motociclista, pantalones calados hasta la mitad de las caderas, y algunos con suficiente pelo como, más que las mujeres, sobre sus cabezas así, sentados allí afuera. ¿Qué le está pasando a este mundo? ¿Qué pasa? Oh, joven, jovencita, salgan de ese escenario de locura. El Espíritu Santo te trajo aquí esta noche. Levanta las manos y acéptalo como tu Salvador personal esta noche. Él quitará todos tus pecados y te dará un gozo que aún desconoces, hasta que lo aceptes. No tienes que ser joven. Los mayores pueden hacer lo mismo. 67. En la oración final, ¿cuántos desean ser recordados en oración alzando la mano? Digan, recuérdame, hermano. Que Dios los bendiga en todas partes. Eso es bueno, en todas partes. Eso es bueno. Si tienen una petición en su corazón, digan, Dios, espero que me respondas en este avivamiento. Tengo hijos perdidos, tengo un padre, una madre, un hermano, una hermana, un ser querido, un vecino perdido. Recuérdalos, Señor. Simplemente alcen la mano. Él los escuchará.
Él lo sabrá. Solo en su corazón, solo digan eso. Salva a este ser querido. Ahora, si le han levantado la mano, entonces vayan a buscar a ese ser querido y tráiganlo. Tráiganlo. Así es. Tráiganlo aquí, para que puedan llevarlo a la fuente, como Felipe fue y llevó a Natanael al Señor Jesús. Le dijo dónde estaba, debajo del árbol, cuando lo encontró. Juan 1:48. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 68. Padre Celestial, nos alegramos esta noche por el privilegio de estar en esta iglesia orando por la gente. Agradecemos tu palabra. Tu palabra es vida, Señor. Y te pido que envíes el avivamiento que pedimos. Y ahora, Señor, te pido algo personalmente. Por favor, amado Padre Celestial, pon en el corazón de la gente una expectativa. Que nunca la olviden. A lo largo de las noches, si continuamos en la reunión, que recuerden esta noche. La esperan. Venimos cada noche y decimos, bueno, no sucedió anoche, pero lo espero mañana por la noche. Será mañana por la noche. Yo seré el que reciba el Espíritu Santo. Yo seré el primero en el altar en arrepentirme de mis pecados. Yo seré el primero a quien Dios santifique y me quite todo el mundo. Señor, me avergüenzo de mi vida, me avergüenzo de cómo he estado actuando. Quiero que me lo quites. Dame algo tan grande, Señor, que no quiera volver a ese lodazal, como dice claramente la Biblia. Como la puerca vuelve a su lodazal, el perro a su vómito. Y podemos ver, Señor, que muchos de nuestros pentecostales están actuando de la misma manera. Salen del mundo y vuelven a él. Dios, por favor, que no piensen. Señor, estoy tratando de regañarlos. Pero simplemente intentar poner las escrituras delante de ellos. Tendrán que pasar por encima de ellas, Señor, y dejarlas a un lado para seguir adelante. Ruego que cada persona, y yo mismo, y todos nosotros, hagamos un inventario de nuestras vidas y las comparemos con el mandato de Dios. Concédelo, Padre. 2 Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro volvió a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestros errores. Que la sangre del Señor Jesús santifique esta pequeña iglesia esta noche. Oh, Dios, que cada persona aquí reciba un toque del Espíritu Santo de inmediato, Padre. Concédelo. Que venga. Por favor, Señor, y comienza un avivamiento aquí mismo en esta ciudad. Concédelo, Señor. Haz de esta iglesia un ejemplo, una iglesia modelo. Y permite que la gente que venga de diferentes partes, mire aquí, y vea cómo es su conducta, y cómo se alejan de las cosas del mundo, de vuelta al verdadero y genuino camino pentecostal de experiencias pentecostales reales y genuinas, caminando contigo, sin mancha. Concédelo, Señor. Entonces otras iglesias lo verán. Dirán, bueno, si el hermano puede tener su iglesia así, y toda esa gente puede estar unida, y sus corazones pueden ser uno, y se extienden por todos, y mira cuánta diferencia hay en ellos. Señor, entonces tendrán hambre y sed. Tú dijiste, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, no servirá más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 70. Dios, no es que la gente me escuche, si es posible, cierra sus oídos. Quiero decir esto, Padre. Veo cómo se está poniendo la iglesia pentecostal. Oh Dios, procesando santidad, ¿y en qué nos hemos convertido? Sal que ha perdido su sabor. Dios, devuelve el sabor a la sal rápidamente, para que pueda contactar a este mundo podrido, para que pueda, es un sabor si contacta. Y tiene vida en él, salvará. Dios, haznos sabores del mundo. Concédelo, Señor. Pon el sabor en nosotros, la fuerza en la iglesia, para que la gente pueda entrar por esta puerta y ver el poder de la resurrección del Señor Jesús moviéndose entre la gente, mostrándose vivo para siempre. Que no busquemos el aplauso de la gente, ni la opinión de la gente. 40.000 en una reunión para hacer un avivamiento, oh Dios, eso no es un avivamiento. Ruego que el Espíritu Santo se apodere de algunos corazones, sacuda la iglesia y provoque un verdadero avivamiento pentecostal. Concédelo, Señor. Prometiste escuchar las oraciones, y creo que lo harás, al encomendarte el servicio y a la gente, para que respondas nuestras oraciones y cumplas nuestros deseos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 71. Cantemos esta buena canción de la iglesia. Me encanta. Es una de mis canciones favoritas. Danos el acorde. Yo lo amo, porque Él me amó primero. Compró mi salvación en el madero del Calvario. ¿Lo sabes? Disculpa. Yo lo amo, ahora adoremos. Hemos tenido un mensaje hiriente, adoremos. Lo amo, porque Él me amó primero. Y compró mi salvación en el madero del Calvario. 72. Ahora, mientras lo cantamos de nuevo, estrechemos la mano de alguien delante de usted, detrás de usted. Aún no nos despedimos, ahora solo estrechemos la mano mientras cantamos. Estrechemos la mano con los metodistas, con los bautistas, con los unitarios, con los duales, con la Iglesia de Dios, con las asambleas de Dios y con la cuadrangular. Todos somos cuadrangulares. Tracemos nuestras líneas más allá de cualquier barrera denominacional y seamos hermanos. Veo sentado aquí esta noche, reconozco a alguien, un amigo católico. Veo a otro, un hermano Dunkard, un hermano Amish, y. Así. Sentados aquí esta noche, todos somos uno. Por un solo espíritu, todos somos hechos para beber de una misma fuente. Lo amo, porque Él me amó primero. Y compró mi salvación en la cruz del Calvario. 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 73. Ahora bien, a veces las palabras hieren profundamente. Pero recuerda, estamos circuncidados. Eso es cortar los nudos. Estamos circuncidados por la palabra de Dios, y corta. Pero es bueno para ti, te moldea. Si cortas un árbol, dará mejor fruto. No dejes que se le desprendan demasiados cabos sueltos. Eso es lo que pasa hoy. Tenemos demasiados cabos sueltos, que se desvían de un lado a otro. Demasiadas sociedades, y demasiado de esto, y demasiado de aquello. Volvamos a una cosa. El Calvario, donde podemos cantar con el corazón y, humildemente, te haces. 74. Estoy tratando de evadir un tema. Lo diré. En mi última reunión en Tucson, Arizona, hace 3 o 4 noches, vi a los blancos entrar, almidonados, pentecostales, almidonados como podían ser. Vi a unos pobres mexicanos entrar. Estaban allí esa mañana cuando hablé en el servicio matutino. Se sentaron en esa iglesia todo el día, desde las 9 de la mañana, bueno, eran las 8, alrededor de las 7, supongo, u 8, cuando entraron. Y se sentaron y se quedaron en esa iglesia hasta esa noche. Y cuando llegó el momento, cuando el Espíritu Santo descendió sobre el edificio, ¿quiénes fueron sanados? Los españoles, los mexicanos. El Espíritu Santo se extendió por la audiencia, y levantó a los enfermos y afligidos y todo eso, trayendo, españoles, humildes. Venían esperándolo, nada del mundo, solo mirando a Cristo. 75. Estuve en Alemania hace poco. El hermano Arganbrigg, uno de sus hermanos californianos, los empresarios cristianos, creo que es el secretario, o algo así, o tesorero, algo más, de los empresarios cristianos, uno de sus ejecutivos, un hermano realmente bueno. No está aquí esta noche, o estaría en la plataforma, el menor Arganbrigg, con la cabeza bien puesta. Es un buen hombre. Pueden confiar en el menor Arganbrigg como cristianos. He estado con él en todo tipo de reuniones. Estaba sentado allí esa noche cuando 15 brujos de cada lado intentaban volar la cosa. Y vio cómo la tormenta se levantaba, unas 30 o 40 mil personas, la tienda temblando. Los brujos, cortando esa pluma y apuntándomela con sus tijeras, y haciendo su encantamiento, dijeron que llamarían a la tormenta. Lo hicieron. Nunca los subestimen. Así que llamaron a la tormenta, dijeron, la disiparemos, y ese enorme lugar se movía de un lado a otro. Dije, hermano Arganbrigg, ore. Dije, hermano Lauster, no interprete esto. Dije, Señor Dios, bajé de ese avión el otro día en el nombre del Señor Jesús. Me dijiste que me apoyarías en la hora de la angustia. Nunca me has fallado. Por eso, Señor, esta multitud está emocionada, hay cientos y miles de comunistas sentados aquí. Y esa niñita ciega acababa de sanar. Dije, ¿eres tú, Dios? Puedes mover esa nube, así que la reprendo. Siendo Dios mi juez, justo en medio de la tienda ella empezó a romperse y a rodar así, y en menos de un minuto el sol brillaba. El trueno retumbó así, allí de pie. Sí. 76. Y me fijé en los suizos. Los suizos nunca tuvieron problemas. Son como los estadounidenses. Bien alimentados, y vaya. Igual de arrogantes, si me permiten la expresión. Somos fulanos. Somos zwinglianos.
Somos luteranos. No tenemos por qué escuchar esas tonterías. Y esos pobres alemanes, todos abatidos. Contamos 180 autobuses llenos. Esos autobuses enormes con techo de cristal llegaron a donde había unos 50.000 reunidos, allí en el gran estadio. ¿Y cuándo? ¿Qué pasó? Cuando el Espíritu Santo empezó a descender, todos los que estaban allí, fue a los alemanes a quienes llamó. Los dejó sentados donde estaban, aún enfermos, aún en su pecado. Se sentó allí mismo. Y sanó a los alemanes, que llegaron con expectación y con los brazos extendidos. Habían sido abatidos hasta el punto de, esos cristianos de allá arriba, bajo el régimen de Hitler y los demás, habían sido abatidos hasta el punto de tener que pedirle misericordia a Dios. Oh, Dios sabe cómo hacer las cosas. Amigos, estén atentos. No dejen que sea ustedes. Vienen con expectativas. Estén listos. Dejen a un lado cada pequeño peso que tan fácilmente los asedia y vengan humildes de corazón, esperando que Dios cumpla su palabra. Él lo hará. Yo lo amo, cerremos los ojos ahora y levantemos las manos. Yo lo amo porque Él me amó primero, y compró mi salvación en la cruz del Calvario. Yo lo amo, gracias, Señor. Lo amo porque, cierren los ojos e imaginen lo que Él hizo por ustedes. Por fe, pongan sus manos sobre sus cabellos ensangrentados, sientan sus dolores, su agonía. Compró mi salvación en la cruz del Calvario. Pongámonos ahora de pie. Adórenlo ahora, solo levanten las manos. Adorémoslo. Porque Él me amó primero, y compró mi salvación en la cruz del Calvario. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 77. Tarareémoslo para Él. Mira allá al Calvario. Los vientos soplan. Su espalda está pegada a la cruz, sangre y saliva sobre su rostro. Voy por fe, Señor. Miro ese clavo en tus pies y en tus manos. Pongo mis manos sobre esa estocada en tu costado. Siento el desgarro de los clavos. Moriste para que yo pudiera vivir, Señor. Déjame perderme a mí mismo, Señor. Déjame perder todo mi orgullo y toda la necedad en mi vida. Déjame sentirlo en mi corazón esta noche, Señor. Deja que esta iglesia lo sienta en su corazón. Compró mi salvación en el Calvario. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y yo soy el que es pecador. Quita mis pecados. Oh Cordero de Dios, vengo. Vengo confesando mis faltas. Vengo confesando mis errores. Y confieso que no soy digno de vivir. Pero Señor, déjame vivir para aquel que murió por mí. Permíteme abandonar todo lo mundano para ser hallado en él, un verdadero siervo. Bendice a esta iglesia, Padre, mientras tarareamos esta canción para ti con corazones agradecidos, cantándola desde el corazón. Dijiste. Cantando en nuestros corazones la alegría, porque el aceite de la alegría de Dios se derrama en nuestras almas. Lo amo, ahora simplemente adóralo en tu corazón, lo amo, porque él, Juan 1, 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.